Grabar. Ok, ahora sí. Segundo, la parte de conclusiones y recomendaciones, capítulo 6. Solución no les digo nada porque la solución ya es un tema más de ustedes. Las conclusiones que están dentro del capítulo 6 son las conclusiones completas de todo el documento. No es una sola conclusión, no son cuatro conclusiones, sino que deberían cubrir, creo yo, un buen número, al menos de entre 2 a 3 páginas de conclusiones, porque el trabajo es amplio. Es increíble ver cómo a veces ve un documento en una primera lectura donde le ponen 3 conclusiones a todo un proyecto largo. Es increíble ver que un proyecto para ustedes largo, al final ponga 3 conclusiones que da a entender que entonces como que el proyecto no llegó a nada. O sea, porque también las conclusiones establecen muchos de los elementos a los cuales, o sea, va desgranando diferentes aspectos a los cuales ustedes llegaron durante el desarrollo del proyecto. La reacción de la conclusión tiene que ser una reacción también concreta, tampoco es elaborar más ni explicar. Por ejemplo, ya en la conclusión uno no detalla como tal la conclusión, sino que establece la conclusión y nada más le adjunta o le establece el elemento conclusivo que lleva a esa conclusión. Por lo general, todas las conclusiones se inician con se concluye, se determinó, se estableció, a partir del trabajo se determinó. Por ejemplo, una conclusión de práctica de gestión, suponiendo que hayan aplicado una herramienta de madurez que bajo la justificación estaría correcto, sería, se determinó a partir del análisis de buenas prácticas que el nivel que tenía la organización de madurez es un nivel bajo. Esto siendo un nivel establecido y comparado versus las necesidades que la organización tenía de los proyectos y de los cumplimientos normativos que ésta debía tener. Punto. O sea, lo que está es señalando claramente los elementos en los cuales las conclusiones o los elementos en los cuales estoy concluyendo ese elemento principal. Eso específicamente es una conclusión. ¿Qué conclusiones hay en el documento? N. Conclusiones de las características de los proyectos, conclusiones sobre esas necesidades, las brechas que se encontraron, sobre el valor, utilidad de las prácticas, sobre las capacidades de recursos, sobre las tecnologías, conclusiones sobre qué prácticas son las más adecuadas, conclusiones sobre qué elementos de esas prácticas eran las más prioritarias de establecer, conclusiones sobre qué elementos son los más importantes de la solución, conclusiones sobre cuáles son los factores críticos de éxito de la solución hacia la organización, conclusiones sobre cuál eslabón es el más perjudicial si no se desarrolla en la solución, conclusiones sobre cuál es el proceso para implementarlo. O sea, hay muchos elementos que uno puede concluir. Por eso uno no concibe que llegue un trabajo y pongan 2 o 3 conclusiones, porque ese no es el tema. O sea, la conclusión por definición es finalmente lo que encontré, lo que se obtuvo del proyecto en elementos concretos, definidos, que en algunos casos yo les he puesto a ustedes. Es que, por ejemplo, una reacción como esta, voy a ver más o menos si me acuerdo de eso. El problema que tiene la organización se ubica desde distintas aristas, pero sobre todo se enfoca en los niveles de esfuerzo que los diferentes recursos tienen que poner para poder atender las necesidades que van apareciendo. Punto y seguido. Entonces, a partir de eso, los mismos recursos se van quedando. Ahí nunca supe cuál fue el problema. Así redactan las conclusiones. A veces uno lee como conclusiones algo así. Los principales elementos ubicados a partir del análisis de prácticas se ubican precisamente en aquellas prácticas que atienden los elementos más críticos de los proyectos. Y estas prácticas entonces, al no haber alcanzado un nivel suficiente para poder hacer la atención, ha venido provocando que los problemas sigan aumentando en la empresa. Y esa es la conclusión. Eso es una cantinflea increíble. Y no dice nada. No se sabe cuál es la conclusión. Esas son las reacciones que tienen que evitar para establecer claramente qué es una conclusión y qué no. Entonces, ya les di un ejemplo de lo que es una conclusión y un ejemplo de lo que es conclusión. Entonces, finalmente una conclusión es una reflexión final del trabajo, o sea, es un establecimiento de un elemento al que yo llegué de como resultado de la aplicación de todas las técnicas.
Por eso la conclusión dentro de su redacción debe contener esos elementos como tal conclusivos basándose y estableciendo que surge propiamente del proceso elaborativo que ustedes han tenido y en función también de cómo se fueron cumpliendo los objetivos a través de estos elementos. Eso es una conclusión, muy filosófico. Por eso fue que les dicté cómo decir el ejemplo. Porque entonces con el ejemplo ustedes pueden asociar toda esta filosofía o todo este pensamiento teórico o definición teórica de lo que es una conclusión para poder establecer de un mecanismo más práctico. ¿Ven? Entonces, finalmente, cuando uno ve en la redacción de las conclusiones, cada objetivo específico debería tener al menos una. Yo más bien digo hasta pido dos o tres. Porque cuando ustedes establecen, y por ejemplo, devolvámonos un momento al Word que yo tenía. ¿Cómo es posible que sacan una conclusión de todo esto? De todos estos elementos que se estudiaron. No entiendo. No entiendo cómo sacan solo una, perdón la palabra, una mísera conclusión de todo esto. Siendo la sección donde yo puedo establecer elementos concluyentes que también ayuden a demostrar que el proyecto fue amplio, simplemente pone, y esto conclusión es así, para que sea peor. Del trabajo se concluye que entonces la empresa no tiene buenas prácticas en gestionar proyectos. Pasa a la siguiente conclusión. Eso fue todo lo que se obtuvo del análisis. Entonces uno se queda así como pensando, bueno, sí, si eso fue todo lo que llegaron, y eso hubiera llegado sin necesidad tal vez de hacer todo el trabajo, porque eso me doy cuenta del problema, que no tienen nada. Entonces, recomendaciones es que uno dice mínimo, por cada objetivo específico, una conclusión mínimo, pero al menos deberían haber dos. Segundo, toda conclusión debe estar basado en función de lo que está dentro del documento, porque también uno se encuentra conclusiones que no tienen nada que ver con el documento. Ejemplo, una conclusión que no tiene nada que ver con el proyecto. Se concluye que es importante que la organización desarrolle e implemente la solución para que pueda ver y alcanzar los resultados de los proyectos. Vamos a ver, eso es como una de sexto grado, cuando uno termina un trabajo, decir que era importante el trabajo. O sea, eso no es conclusión porque eso no es algo que se haya establecido. Se sabe que es soluciones importantes del inicio. ¿Ven? Luego, es necesario escribir un párrafo introductorio para iniciar con el fin que el lector se contextualice. Por eso cuando yo les dije a ustedes, este, cuando yo les dije a ustedes el tema de precisamente de cómo les puse el ejemplo, esa contextualización que hice, decir, a través del trabajo de aplicación de tales técnicas, es la contextualización que uno buscaría para poderse adentrar en la conclusión. Pero es algo muy rápido, vean que es menos de una frase, no es que tienen que escribir todo un, bueno, yo puse párrafo ahí, pero no es todo un párrafo, en realidad es algo meramente introductivo al párrafo de la conclusión. Y por último, manejar una extensión moderada. Cada conclusión no debería ser ni de 7, ni 8, ni 9 páginas, pero debería ser de 3, 4 líneas. O sea, si la conclusión es igual que el objetivo, es algo muy concreto. Si yo tengo claro el elemento al que yo estoy llegando a partir del trabajo realizado, entonces debería ser muy concreto la reacción. Por eso se habla de máximo 3 o 4 líneas. El problema es que a veces desarrollamos ideas que parecen media página para poder establecer una conclusión y ahí estamos mal, porque entonces ya estamos inquiriendo algunos elementos que pueden ser de análisis. ¿Ven? Y eso ya no sería conclusión. ¿Por qué? Porque las conclusiones, cuando ya ustedes establecen 8, 9, 10 renglones, ya o están mezclando conclusiones o están metiendo temas del análisis que no corresponden. Entonces, esos son los 4 puntos fundamentales que uno tiene que tener siempre en mente. Entonces, en términos generales es, yo tengo que establecer conclusiones para cada elemento que trabajo, al menos una por cada elemento que trabajo. Que eso llevaría a que un trabajo de ustedes mínimo tiene 10, 15 conclusiones, que eso va a 2, 3 páginas. Eso es lo que uno esperaría. ¿Ven? Porque si no, de lo que uno se encuentra a veces es que termina un trabajo que tiene, no sé, 150 páginas y vamos a conclusiones y son media página de conclusiones. Entonces uno se queda pensando si realmente el trabajo fue importante o no.
porque para poner media página de conclusiones yo siento que entonces se hizo mucho desarrollo, pues para ustedes nunca encontraron qué elementos concluyeron. Entonces tampoco hay como mucha importancia al proyecto. ¿Ven? Entonces, esos son los elementos principales de conclusiones, de redacción más que todo. O sea, es que vean que yo no tengo que explicarles aquí ninguna técnica. Al final de cuentas es un establecimiento únicamente de un concepto claro como tal. Y eso es lo que ustedes tienen que tener. Y eso son conclusiones. Pregunta con la parte de conclusiones, porque aquí hay que ir también unas recomendaciones o comentarios de consejos. Profe, una pregunta. Usted habló ahí que la conclusión tenía que ver con los objetivos. Sí, señor. O sea, pero si uno planteó tres objetivos, Ajá. o Es sea, correcto. tendría que ser como tres conclusiones, nada más que un poquito largas, digamos. ¿Qué dije? Es O porque, de un objetivo. ¿Qué fue lo que yo dije? Se establece como mínimo una, pero yo recomiendo al menos dos o tres. Ah, Además, por objetivo. ¿sabe? Y voy al punto. ¿Qué dije yo? Esta estructura, se las mostré. Esta estructura, por ejemplo, el análisis, ¿de dónde surge? de las categorías, Categorías. ¿Asociado con qué? objetivos. Con los objetivos. Entonces, por ejemplo, si usted me hace el análisis del proyecto y de los requisitos y tiene varias secciones, ¿qué esperaría uno al menos? Es que eso justamente iba a decir, profe, uno, digamos, sí, obviamente uno se basa en los objetivos para hacer las conclusiones, para sacar las conclusiones, Ajá. pero como hizo todo un análisis, entonces, para guardar el orden, debería de ir acorde con el análisis e ir de una vez haciendo el análisis. Tome, aquí está su conclusión, creo. Perfectamente podría ser, eso me parece una muy buena técnica, que eso es lo que le Una está... fachicada, sí, No, una no, pero fachicada. No está tome, no, bien. pero aquí está, digamos, una parte de análisis. Ya abarqué toda esta parte de análisis y de acá puedo extraer esta conclusión y de una vez aquí está redactada, trabajada, Y digamos, lo, irlas y, trabajando en paralelo. sí, igual capítulo 6 si la va trabajando en paralelo, si no las tiene que agregar al final, eso me parece una buena técnica. Entonces, la respuesta que le andaba buscando ahora a Luis Carlos era precisamente porque surge de lo que yo expliqué. Por eso yo le señalé, ¿cómo es posible que uno hace un trabajo como este en análisis y se encuentra, como dije, una pinche conclusión de todo esto? Jamás. Vamos a ver, hay conclusiones sobre el ciclo de vida y las características. Hay conclusiones sobre el tema de beneficios, por ejemplo. Entonces, Luis Carlos, por ejemplo, un caso como el tuyo. Hay conclusiones sobre la característica del proyecto. Hay conclusiones sobre el cumplimiento normativo que ese proyecto tiene. Luego, hay conclusiones sobre las características, por ejemplo, del ente patrocinador de tu proyecto. Hay conclusiones sobre las herramientas que ellos tienen que usar. Entonces, Ujú. vamos al punto. Sí, se dice que mínimo una, pero vamos a ver, ahí es cuando uno llega a las conclusiones y ve una, perdón, pero se fueron al mínimo esfuerzo. Y eso es lo que yo en las explicaciones digo, no es el mínimo esfuerzo. Hay toda una estructura desde la cual yo puedo basarme y fundamentarme para desarrollar conclusiones. Y entonces, como dice Blanca, ya yo ya terminé esta sección y llegué a puntos importantes, de una vez voy y me voy a las conclusiones y las puedo ir redactando. Con eso me evito después el tema de cómo redactarlas. ¿Qué es lo que habría que hacer al final si van usando esa técnica? Que puede ser una posible técnica. De ordenarlas, nada más, terminar de ordenarlas y en función ya de los resultados finales, ver si hay algún ajuste en alguna, pero ya la fueron desarrollando. Una consulta y aprovechando lo que dijo la compañera, Ajá. también digamos con los resultados que se vayan obteniendo y el análisis, y me puede como volver a hacer, sí, pues rectificar, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí, La redacción del documento y volver a adecuar todo. sí, señor. Sí, sí, Iterativo en este caso. sí.
Es lo que les decía, dentro del enfoque cualitativo tenemos la ventaja que ustedes pueden modificar cosas, o sea, la técnica que propusieron primero, si hay que modificarla porque los sujetos no se encontraron disponibles y tuve que hacerlo de otra manera, se modifica. Si yo dentro del proceso de análisis me doy cuenta de algún elemento y tengo que ir a modificar en algo, algún objetivo, se modifica. Si tengo que modificar alguna categoría, sí. El único elemento que no pueden ir a tocar y modificar a la libre es el problema, ni tampoco el alcance que ofrecieron inicialmente el proyecto a nivel macro. Porque si ustedes ofrecieron como alcance del proyecto un modelo, por ejemplo, de gestión de portafolio, y después dicen, no, es que como no me va a dar tiempo, voy a plantear simplemente como un análisis de condiciones actuales. Perdón, ahí sí no. Ahí sí el proyecto, lo siento, pero si quieren cambiar alcance del proyecto, tienen que mandarle a comunicar a don Milton, explicarle las razones del cambio y que don Milton, bajo eso, ustedes mandar el documento y darles el visto bueno para ver si pueden hacer la modificación en ese elemento. Pero, por ejemplo, yo puse como categorías marcos de referencia y como ahorita no sé, se puso marcos predictivos y marcos ágiles, pero en el proceso ustedes descubren que esto es pleno agilismo y que la organización les da libertad de usar un Kanban y un Scrum, bueno, entonces me devuelvo a la categoría, planteo marcos de referencias ágiles y pongo como su categorías Scrum y Kanban, por ejemplo. Ahí esa modificación no hay ningún problema. Sigue siendo el mismo enfoque del proyecto, nada más que ustedes se dieron cuenta de un elemento que les hace más concreto hacia dónde va el proyecto. Eso no modifica el proyecto. Entonces vean que les estoy diciendo que sí debería pasar y solicitarse a Don Milton, por ejemplo, una revisión, que es cuando hay cambio de alcance del proyecto completo, y cuando no, que es cuando se cambia algún elemento nada más básico. Por ejemplo, nos pasó una vez que a mí me manda Don Milton el documento final y yo creo que algo se había omitido, como yo tengo más o menos el histórico de los proyectos, yo reviso y yo qué raro, esta propuesta no fue aprobada así, porque yo me acuerdo que esta muchacha lo había trabajado en función de portafolio y cuando me llega el documento solo gestión, sí, o sea, era gestión pura y cambió completamente portafolio. Entonces le escribo a Milton y le digo, Milton, mira que a mí no me parece que fue lo que pasó en este documento. Y me dicen, Jay, a mí no me informaron, ¿qué es lo que vos ves? Le digo, "Vea, esta era la propuesta y este es sobre el proyecto, o sea, son dos cosas distintas. O sea, la propuesta se iba a dirigir a portafolio y cuando yo veo la solución la enfocaron únicamente en gestión. Y como la enfocaron en gestión es otro alcance. Varió el problema. Y ya, momento me dijo, ¿cómo lo ves? Le digo, bueno, como problema parece que lo logra defender. Pero ya, yo creo que sería importante que usted preguntara qué fue lo que sucedió, porque aquí nadie informó nada. Y entonces, la aprobación que nosotros hacemos como comité, fue un saludo a la bandera. Y ustedes entenderán el problema de eso, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hace uno un proceso si después la gente asume que puede deshacer en el momento? Ahí es donde sí. Pero vamos a ver, ustedes si ocupan cambiar una categoría, como ese ejemplo que di en los marcos de referencia por esa situación, no, ahí no ocupan autorización, nada más obviamente es el trabajo que lo van justificando. Entonces ahí para que ustedes tengan que sí y que no. Entonces, profe, perdón, entonces los objetivos, por lo que le entiendo, todos los objetivos eventualmente se podrían adaptar o modificar. Adaptar o modificar mientras no modifiquen el alcance completo del proyecto, porque por ejemplo, ¿qué se puede modificar? Si usted en el objetivo específico, porque tiene que haber un objetivo de elaboración si es algo práctico. Ujú. Y esto va también para lo teórico, ¿verdad? O sea, lo que estoy comentando aquí a nivel, eso sí no es solamente práctico teórico, todo. Vea, por ejemplo, si en el camino, como le pasó a una estudiante en algún momento, ella sabía que los proyectos eran ágil, pero no sabía ella que en el proceso descubrió que había una normativa del banco que obligatoriamente tenía que ser Scrum. O sea, el banco estaba sobre una estrategia que era Scrum porque era Scrum y punto. No se podía salir de eso. Ella no lo sabía al inicio. Sí, eso está bien, ¿no? Sin ningún problema. ¿Y qué pasamos? Objetivo número dos, identificar las prácticas del marco Scrum, porque ya no serían las buenas prácticas desde marcos de referencia, sino de buenas prácticas de Scrum. El alcance, en el alcance se establece que la organización ya tiene una directriz que tiene que ser con Scrum. Las limitaciones, la limitación del proyecto es que no puede utilizar otras técnicas o prácticas que no surjan de Scrum. El marco teórico se disminuye solamente Scrum, punto, esa parte. Eh, y fue modificando. Ya al final atiende el mismo problema. El problema seguía siendo que los proyectos
no estaban, digamos, alcanzando resultados. La causa era que la implementación del marco o de los marcos, las prácticas, se notaba que no había una guía oficial, porque, digamos, pasa eso mucho en las empresas, pero las empresas dicen, solo se puede usar tal cosa. Y eso dijo el gerente. Pero los que están abajo es, bueno, está bien, ¿y qué? ¿Cómo se usa? Ah, no sé, definan ustedes, porque eso a veces pasa en las empresas, y no solo públicas, en privadas también. El gerente dio la directriz, nunca les dijo el cómo. Y todo el mundo aquí viendo para el techo a ver qué hace. Entonces, esa situación ocurrió. Ese cambio puede cambiar el objetivo, sí, porque lo que cambió fue la forma, no el fondo. La actividad siguió siendo la misma, o sea, el establecimiento de Scrum como tal y esas prácticas y establecer si ocupaba todas o que obviamente Scrum hay que aplicarlo todo, pero bajo qué grado lo aplico. Entonces modifica, pero no modifica el corazón del proyecto ni el problema. ¿Ven? Entonces, en eso el enfoque cualitativo es flexible en esos elementos, hasta donde yo puedo no modificar. Igual, queda grabado por si acaso el día de mañana alguien llega y cambió la propuesta y digo, "Ah, el profesor lo dijo en clase". No, aquí está la grabación. O sea, yo expliqué muy claramente que cuando cambia el alcance, el problema, por ejemplo, el alcance del proyecto en su totalidad, tienen que comentarlo a la maestría, porque es una nueva propuesta. Si no cambia el alcance del proyecto, no se cambia el problema y son modificaciones de forma, no de fondo, pueden trabajarla sin ningún problema. ¿Alguna otra duda? Consulta. Luis Carlos, ¿te quedó clara la respuesta? Sí, señor, sí, señor. Sí, perfecto. Eso es lo que andaba buscando. Ok, entonces, esas son conclusiones. Y recomendaciones es más fácil. El tema con las recomendaciones es que las recomendaciones son un poquito más abiertas, en el sentido de no estructurar. Vamos a ver, ¿qué es una recomendación? Una recomendación es un hecho que desde la investigación de ustedes vieron que la empresa debería desarrollar, pero estaba fuera del alcance del proyecto de ustedes. Pero hay que tener cuidado, por eso es importante hasta dónde define uno el alcance con exclusiones e inclusiones. Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo que dijo Blanca. Yo en el proyecto, está bien, mi enfoque puede ser metodológico, pero vamos al punto que era lo que yo les decía. Es que no es centrarse en los procesos porque los procesos por sí mismos no son el fin. Porque si los procesos no se soportan en buenas capacidades, como por ejemplo conocimiento de las personas y que sean duchas en esto, ya y lastimosamente aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Ya y que si yo hago eso, ya y las personas ya y no saben usarlo, y yo me enfoqué tanto en los procesos que al final entrego una solución que nadie puede utilizar. Entonces, ¿qué pasa en una situación así? En una situación así, uno debería por lo menos hacer el análisis de competencias de las personas y eso no generaría una recomendación. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, hice todo el proceso como tal y le pongo como recomendación, se recomienda a la gerencia general el tener que aumentar las capacidades de las personas porque si no, entonces la implementación de la selección no sería posible. Y si usted detectó eso, debería ser parte de su solución, establecerle por lo menos alguna propuesta básica de cómo las personas ser inducidas en el proceso. Porque si no, usted mismo se está disparando al pie diciendo que la solución no es viable. Eso no sería una recomendación. Pero, por ejemplo, ¿qué si es una recomendación? Se recomienda al gerente de operaciones realizar una valoración de la solución al menos una vez al año con el equipo o con el cuerpo de directores de proyectos del departamento para agregar, actualizar los diferentes contenidos en función de la práctica que ustedes que ya hayan venido implementando. Eso sí es una recomendación, porque la solución de ustedes llega hasta el punto de tal vez de recomendar cómo implementar, pero no el seguimiento que hay que darle. Entonces, un seguimiento que es como tal, el que sigue posterior a su puesta en operación, ya le corresponde al departamento. Entonces, yo le puedo recomendar una acción al departamento en función de eso. ¿Y surgió el proyecto? Sí, porque cuando se estableció la propuesta de implementación, también se valoraron algunos factores para darle sostenibilidad operativa a la solución.
Y esa sostenibilidad operativa puede estar relacionada a un tema, por ejemplo, de revisión constante. Entonces, por eso es que surge esa recomendación de un seguimiento periódico sobre la solución propiamente, cómo se está utilizando y cómo se puede ir mejorando. Porque igual ustedes comienzan con una versión uno. Estemos claros, ustedes van a hacer una versión uno. No es la perfecta. Para llegar al óptimo por parte de la organización, y los que son ingenieros industriales que están aquí tal vez me podrán confirmar si no es así, pero hay todo proceso que se saca en primera instancia no es perfecto, tiene que tener procesos de mejora continua. Entonces, hasta que se prueba, se agrega, y para eso están las lecciones aprendidas, de ver qué elementos puedo ir mejorando, y yo en revisiones periódicas puedo promover entonces las mejoras hasta que voy llegando a ese óptimo como tal. Y eso se llama mejora continua, pero la mejora continua no es parte del proyecto de ustedes. Pero esa es una recomendación válida. Eso es una recomendación. Es el plantear ese escenario de elementos que se le deja propuesto a la organización para que en función de lo que yo ya les planteé como solución, esta funcione, sea operativa, lo logren implementar o algún elemento complementario que voy a requerir. Por ejemplo, durante el desarrollo ustedes hicieron el método y establecieron también que hay tecnologías, herramientas, paquetes informáticos o ofimáticos, no sé cuáles, que puedan utilizarse para soportar la solución, pero no les dio chance en la solución, estaba fuera del alcance, propiamente eso. Entonces se puede recomendar a la organización que se haga un trabajo y también se establezca un presupuesto para la adquisición de alguna plataforma o herramienta que le pueda dar soporte a la solución de tal manera que ésta sea y se mantenga vigente o se pueda, no sé, introducir o automatizar o X, Y, Z. Eso sería válido bajo esa perspectiva. Ahora bien, ¿qué tiene que contener una recomendación? La recomendación debe ser orientada a alguien o algún departamento o puesto específico que tiene que asumir la responsabilidad de llevar a cabo la recomendación. La recomendación no es a la amplitud de al departamento, a la empresa, no. Debería estar orientado, no sé, a la coordinación del departamento, a los diferentes encargados. O sea, tiene que haber un rol que asuma la responsabilidad o que usted le asigne la responsabilidad dentro de la redacción de asumir y llevar a cabo la recomendación. También pueden haber otros tipos de recomendaciones que van desde el punto de vista metodológico, académico, práctico, que también, sobre todo en los proyectos que sí son teóricos, este es el tipo de recomendación que se vería. Ahora bien, ¿a quién se le recomienda en un teórico? Puede ser al programa, por ejemplo, de otros estudios que se pueden realizar en función o semejantes al que ustedes están planteando, que ese sería el visto académico. El metodológico podría ser mejoras a las técnicas de investigación aplicadas, donde se puede recomendar propiamente, ya sea, en ese caso, podría ser otra vez al programa o podría ser desde el punto de vista metodológico de la implementación, digamos, de este curso, que otras metodologías se podrían utilizar para mejorar la realización de este tipo de TFGs y esa podría ser otra recomendación. O si es metodológico, por ejemplo, alguna organización tipo PMI que les haya colaborado en considerar alguna mejora metodológica desde el punto de vista del estudio que se realizó. Esos son elementos en la parte teórica. Ahora, en la parte práctica, una mejora metodológica sería que, por ejemplo, y pasa, digamos que ustedes tienen una organización que ha trabajado o trabaja 10 tipos de proyectos distintos, porque eso ha pasado aquí. Aquí llegan, digamos, personas de empresas y tienen un cierto rango donde están viendo que la empresa hace de producción, hace proyectos internos, proyectos legales, proyectos X, Y, Z. Entonces la organización define o la persona definió en su alcance que solamente se va a enfocar en los proyectos tipo A. Por ejemplo, no los B, no sé, porque solo los tipo A son los que tienen la mayor brecha y no se va a la totalidad porque ya el alcance se vuelve muy amplio. Entonces ahí hay una recomendación también desde el punto de vista metodológico de elaboración de TFGs para que la organización o el departamento desarrolle otros esfuerzos similares a nivel de trabajo final, digamos, de graduación, puede ser una manera o un mecanismo para que pueda desarrollar soluciones semejantes a estos proyectos o para poder analizar si estos proyectos pudieran abordarse desde este tipo de solución planteada. Ejemplo, esa sería una recomendación. Cuando nos referimos como a estos elementos. ¿Ok?
que también ya les he dado varios ejemplos. Esos son tipos de recomendaciones. Su reacción es más libre. Por eso es que siempre se empieza por, se recomienda a el rol como tal cosa que lo desarrolle en una parte periódica, en un cierto tiempo, y tal vez podría establecerse como un fin de la recomendación. Pero esa es más o menos la estructura. ¿Cuántos renglones serían? Igual, 4 o 5 renglones es una recomendación, no más que eso. Porque si ya ponen medio párrafo, entonces ya están escribiendo un montón de ideas. El cuidado que sí hay que tener es que no pongamos una recomendación que o esté muy allá, porque lo estamos viendo en función propiamente como los resultados finales que no tienen que ver con el TFG, o lo veamos en función de actores que ni siquiera fueron considerados en el proyecto, o que estemos estableciendo recomendaciones que sí tuvimos que haber trabajado dentro del documento. Esos son los cuidados que hay que tener para a la hora de establecer recomendaciones. Igual, como mencionó Blanca en su momento, dentro de la clase de hoy, también pueden ir viendo recomendaciones de puntos que van desarrollando y los pueden ir escribiendo de una vez al final. No hay número, no es solo una tampoco, para que lo tomen en cuenta. Igual yo considero que si ya uno ve como 10 o 20 recomendaciones, si es que ya son demasiadas, un proyecto de este tipo no va a tener tampoco, no llega a 10 recomendaciones, serían muchas, porque o muchas cosas quedaron sin trabajar, o o de verdad era muy extenso el trabajo. Uno esperaría tal vez lo segundo, pero no creo que con un extenso de ese tamaño realmente les dé tiempo de terminar. Entonces ahí más bien habría que acotar el alcance. Ok, ¿recomendaciones tienen alguna duda? ¿Duda? Profe, ¿Consulta? con respecto a las recomendaciones, Ajá. a ver si uno tiene que ser bastante específico en decir quién y tal vez dar alguna orientación de un posible cómo y alguna, tal vez un estimado de un costo de ejecutar esa recomendación o no. Nada más llega como a decir quién tiene que hacer qué o quién debería hacer qué. Es más, ¿quién debería? Por ejemplo, se recomienda a la coordinación del departamento realizar una revisión periódica anual de la metodología en conjunto con los encargados de proyectos del departamento para que se introduzcan las mejoras que correspondan conforme al proceso de utilización y aplicación de la solución. Punto. ¿Quién? ¿Qué? Y Ve- ya nos, digamos, nos iríamos muy allá si decimos cómo y Exacto, cómo. si ya pones el cómo y todo, ya es casi como plantear una estrategia. La recomendación no plantea la estrategia, plantea nada más el qué. Nada más. Ujú. ¿Y quién? El quién, qué y un medio cómo, como por ejemplo decirle una visión periódica de un año, nada más. Pero después de ahí ya decirle, esto lo tienen que hacer a través de una reunión que tiene que formalizarse y dejarse establecida cada año, que tiene que ser en el mismo mes, que adicionalmente tiene que ser un trabajo de por lo menos 3 días, donde tienen que ir revisando práctica por práctica todas las lecciones aprendidas. Ya si usted le comienza a decir todo eso, es todo el plan de acción completo. La recomendación no es un plan de acción, es simplemente un qué deberían hacer. ¿Dudas, consultas? Claro. Bueno, esas son recomendaciones y con eso terminamos todo lo que es la parte del documento escrito. Ahora bien,